Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me vuelve a dar ese gran privilegio de poder compartir una enseñanza. Vamos a hacer una oración. En el bendito nombre de Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por lo de ayer, por lo que me vas a dar el día de hoy, Señor, por lo que me vas a dar el día de mañana, Señor. Gracias, Señor, por ese amor infinito que tú nos tienes todos los días. Gracias, Señor, porque tú nos ves con esos de mis ojos de misericordia. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hijos, Señor, por la vida de mi esposo, Señor, por la vida de mi madre, Señor, porque yo sé, Padre bendito, que tú la mantienes con salud, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por mis amigos, Señor, y por esas personas que tú me pones a mi alrededor para edificación de mi vida todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque tú suples todas y cada una de nuestras necesidades. También te doy gracias, Señor, por ese alimento físico y espiritual que tú nos das todos los días, Padre bendito. Gracias te doy, Padre, por la vida de mi pastora, Señor. Te pido, Padre, que no te apartes de ella, Señor, y que la cubras con tu manto sagrado, Padre bendito, de la cabeza a los pies. Te pido por el pastor César, Señor, por su recuperación, Señor, de su vista, Señor. Sé tú con él en todo momento, Padre bendito. También te pido por su esposa, Señor, que tú le des esa fuerza, esa fortaleza, Señor, todos los días, Padre bendito. También te pido por la pastora Pame, Señor. Yo sé, mi Padre, que tú los ocupas en gran manera, Señor, por el pastor Dani, Señor, que le suplas todas y cada una de sus necesidades, Señor. Por el pastor Ramón, Señor. De igual manera, Padre bendito, sé tú con él en todo momento, mi Señor. También te pido por el pastor Francisco, Señor. Te pido, Padre, que tú seas con él en todo momento, Padre, y que no te apartes de él, Señor. Que le des ese abrazo de amor, Señor, y que lo sigas fortaleciendo, Padre bendito. También te pido por todo liderazgo de Ministerio Casesa, Señor. Sé tú con nosotros en todo momento, Padre bendito, para que podamos ser ese canal de bendición para las personas, Padre. Te pido por todos los congregantes del Ministerio Casesa, Señor, y por todas esas personas, Señor, que aún no han llegado, Señor, pero yo tengo fe y la certeza, Señor, de que hecho va a estar, Señor, y que ellos van a llegar, Señor, a querer escuchar de tu palabra, Padre bendito, así como lo hacemos nosotros todos los días, mi Señor. También te doy gracias, Señor, por ese trabajo que tú nos das todos los días, Señor. Gracias, gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me vuelve a dar ese gran privilegio de poder compartir una enseñanza. Mi enseñanza se llama madurez espiritual. Les voy a dar una pequeña definición de madurez espiritual. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Jesucristo como único y verdadero Salvador en su vida. Él o ella renacen espiritualmente y escogen vivir en el camino de Cristo. El apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, que no el hecho de que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón quiere decir que ya somos maduros. Esa madurez la vamos aprendiendo continuamente todos los días, porque nunca, como les diré, nunca nadie puede decir que es maduro espiritualmente. Todos los días hay un proceso y todos los días vamos cambiando continuamente y vamos teniendo ese aprendizaje que Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿Cuál es ese aprendizaje y esa meta que tenemos que tener? Es hacer para lo que fuimos llamados, ¿no? En Cristo Jesús. El apóstol Pablo no había alcanzado aún esa madurez espiritual. Él seguía continuamente esforzándose para lograr ese propósito, esa meta que tenía, ¿no? De esa madurez. Vámonos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, en el versículo 12 al 14. Yo lo voy a leer traducido al lenguaje actual y dice así la palabra de Dios. Hacia la meta.
Con esto no quiere decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios, el premio que Dios nos ha llamado a recibir por medio de Jesucristo. Así es, para que nosotros podamos ir alcanzando esa madurez espiritual, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Es estar todos los días aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de ella, que uno la lee, la escudriñe, nuestra mente se vaya renovando todos los días y nos haga ser esas personas obedientes de lo que se está aprendiendo en la palabra de Dios. Vámonos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 del versículo de 1 al 2 dice así la palabra de Dios. La nueva vida. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida al servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así es, cuando nosotros leemos la palabra, escuchamos una enseñanza o una predicación o una alabanza, Dios nos da esa madurez de cambiar algo en nuestra vida, ¿no? Es cuando el Espíritu Santo de Dios se regocija dentro de nosotros y si nosotros vamos haciendo algo mal que no es agradable para Dios, ¿qué es lo que nos viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? A redarguir nuestro corazón y decir que por ahí no son las cosas, ¿no? Algo, la palabra de Dios nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no vamos a ser las mismas personas que éramos antes. Tiene que haber un cambio, una transformación. Es ahí cuando viene esa madurez espiritual. Y empezamos a caminar en obediencia, por amor a Dios, por amor a todo eso que Dios está haciendo en nosotros, ¿no? No perdernos de esas bendiciones que Él tiene para nosotros también. Y aquí nos lo dice en la palabra de Dios en Gálatas versículo 5 en el capítulo 16 dice así. El obedecer al Espíritu Santo de Dios, por eso les digo, obedezcan al Espíritu Santo de Dios y así no desearán hacer lo malo. Así es, si nosotros nos permanecemos en la palabra, ¿qué es lo que nos va a hacer Dios, no? Que no nos apartemos de Él, que caminemos por ese camino de rectitud, ¿no? Vámonos de vuelta a la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice la palabra de Dios así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es, aquí Dios nos está exhortando a estudiar de la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra está escrita por Él y esto nos va a ser útil todos los días. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar, nos va a redarguir nuestro corazón, porque va a corregir nuestros errores, porque nos va a instruir en el camino del bien. Y también nos va enseñando todo lo bueno que Él quiere para nosotros todos los días, ¿no? Y de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y nos va haciendo esas personas maduras, ¿no? Para que nosotros podamos aplicar la palabra cuando tengamos alguna situación difícil o estemos atravesando algún proceso, ¿no? O también cuando alguien nos pide un consejo o cuando compartimos de su palabra. Dios nos usa en gran manera y también nos da ese discernimiento de distinguir el bien y el mal. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5, en el versículo del 13 al 14, dice así la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto
en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es, nosotros tenemos que experimentar esa transformación, ¿no? Dejar de ser niños para ser maduros espiritualmente. Pero también sabemos que eso se da paso a paso. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 3 al 9 dice así la palabra de Dios. Yo se la voy a leer, he traducido al lenguaje actual. Y dice así la palabra de Dios. Vivir como Dios quiere. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo por medio de Él. Nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si usted conoce a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios nos ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. La verdadera enseñanza, por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. A nosotros como hijo de Dios ya se nos dio todo lo que necesitábamos cuando recibimos a Cristo como único y verdadero Salvador en nuestra vida. Y nos dio esa madurez de saber tomar decisiones y de escoger y aplicar la palabra en nuestra vida todos los días. No nos afanemos por alcanzar esa madurez espiritual. Dios, Él es el que se encarga, el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga en darnos a medida de que nosotros vamos caminando en la palabra de Dios y vamos aprendiendo. Él se encarga de esa transformación, porque a ciencia cierta nosotros muchas veces estamos aprendiendo de la palabra y nosotros estamos aprendiendo y la vamos aplicando en nuestra vida, pero en realidad quienes se dan cuenta de esos cambios, de esa madurez, es la gente que nos rodea, porque nosotros no nos damos cuenta y ni nos siquiera a veces percibimos ese cambio en nosotras. Ese cambio lo percibe la gente que está a nuestro alrededor y es cuando ellas se interesan en conocer de la palabra de Dios porque ven esa transformación, esa madurez, ese cambio que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotras. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13 del versículo del 20 al 21 dice así la palabra de Dios. Se los voy a seguir leyendo en traducida al lenguaje actual. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido a Dios
de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo lo que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Así es, hermanos, seamos esos cristianos maduros. Siempre esperar lo mejor y pensar en lo mejor, sin condiciones, con humildad y obediencia. Bueno, esta enseñanza fue la que Dios puso en mi corazón para compartírsela. Vamos a hacer una oración final. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque pones esta enseñanza en mi corazón, Señor. Porque yo sé, Padre bendito, que me estás hablando primeramente a mí, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ser ese canal de bendición para los hermanos, Padre. Danos ese discernimiento de poder entender de tu palabra. Espíritu Santo, te pido que no te apartes de nosotros, que en todo momento estés redarguyendo nuestros corazones, Señor. Por todo esto te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendice.